INIFAP, líder en ciencia y tecnología para el campo mexicano. 30 aniversario. En el INIFAP, por ser una institución que tiene el carácter de centro público de investigación y por lo tanto de una paraestatal, estamos acostumbrados a entender perfectamente bien la importancia que tiene el uso eficiente de los recursos, que siempre serán escasos, porque consideramos que en las condiciones actuales de México es una exigencia impostergable a la que ninguna institución pública, ni siquiera privada que reciba fondos públicos, puede ser ajena. Precisamente por eso el objetivo de nuestra plática es ofrecer a todos ustedes y al pueblo de México, a través de ustedes también, la información pertinente que les permita juzgar el desempeño del INIFAP a través de sus impactos y logros. En el periodo de 1870 a 1990, Estados Unidos crecieron a una tasa media anual de 1.75%. Si en lugar de esa tasa, que en realidad es relativamente modesta, los Estados Unidos hubiesen crecido tan solo un punto porcentual menos, actualmente tendrían, de acuerdo con el profesor Barro, tendrían aproximadamente un ingreso per cápita similar al de México y un nivel de bienestar parecido al nuestro. ¿Qué explica entonces el crecimiento económico de los países? Podríamos, en las cuentas de crecimiento, agruparlo en tres: las aportaciones que ha tenido la acumulación de capital físico, que en Estados Unidos para el periodo 1909-1949, de acuerdo con Robert Solow, Premio Nobel de Economía, la acumulación de capital físico contribuyó con tan solo 0.32% de esta tasa media de crecimiento anual de los Estados Unidos. La acumulación de fuerza de trabajo, el empleo de fuerza de trabajo y su capacitación, 1.9%. Sin embargo, la mayor contribución no fue la acumulación de los factores tradicionales de la producción, sino el desarrollo de la productividad total y parcial de los factores. Es una manifestación de lo que hoy se conoce como un nuevo creador de ventajas comparativas relativas de los países, que no está basada en las condiciones actuales como antes, en la disponibilidad de recursos, etcétera, etcétera, sino cada vez más en ciencia y tecnología, manifestadas estas en aumentos regulares o no regulares, sino frecuentes de la productividad total y parcial de los factores. En el caso de México, por las asimetrías que tenemos con respecto a Estados Unidos, México es un país que tiene una disponibilidad relativamente mayor de fuerza de trabajo y una escasez relativamente menor de capital con respecto a los Estados Unidos. Vemos nosotros una diferente aportación de cada uno de los factores de la producción. La acumulación de capital físico, que es muy importante para el crecimiento de los países, contribuyó con 40% de la tasa media de crecimiento anual de México observada de 1960 a 1990. La acumulación de fuerza de trabajo y de su capacitación contribuyó con un 23% de esa tasa de crecimiento observada para México, y la productividad total de los factores un 36%. Ustedes pueden observar que si no hubiese habido cambio técnico y productividad en México, el crecimiento de México y por lo tanto el producto per cápita de México sería un 36.5% menos de lo que es hoy. Una diferencia sumamente considerable debido a un factor con frecuencia inobservado, pero que es de suma importancia para el crecimiento y el desarrollo de los países en las condiciones actuales. En general, cuando se discute la política económica en general y particularmente la política macroeconómica de los países, generalmente se discuten las políticas
monetarias y las políticas fiscales. Y todo el mundo asumimos que son las únicas políticas relevantes dentro de la política económica. Debo decir que son de suma importancia y que su importancia crece sobre todo cuando son correctamente definidas. Y también tienen implicaciones importantes si son incorrectamente definidas, desde luego. Pero por sí solas serían incapaces de inducir un crecimiento mayor en los países en las condiciones actuales. La tercera clase de políticas económicas a las que yo me refiero y que son de suma importancia para el crecimiento y el desarrollo económico de un país y por lo tanto para crear las condiciones materiales que hagan posible un mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de sus pueblos, es precisamente la política que tienda a promover la productividad total y parcial de los factores. De las tres que mencioné, la política monetaria, fiscal y la política de promoción de la productividad, sin duda las tres de suma importancia, pero por sus contribuciones al crecimiento económico, podríamos postular con toda seguridad que es la tercera la que tiene un impacto considerablemente mayor. Desde luego, repito, las otras son de suma importancia y hay que observarlas y vigilarlas y definirlas con eficiencia y equidad. En ese contexto, entonces, es que ofrecí a ustedes la información con el fin de que pudiéramos ver el significado de las aportaciones de INIFAP. De 1942 al 2015, el INIFAP y sus antecesores generaron 1.208 variedades mejoradas genéticamente de plantas, lo cual se puede constatar en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, entre otras fuentes. Y de 1985 a la fecha, el INIFAP, exclusivamente el INIFAP, no sus antecesores, el INIFAP, ha generado 527 variedades mejoradas genéticamente de plantas. Pero estas no son las únicas aportaciones del INIFAP. Ustedes han tenido la oportunidad de ser testigos de otras presentaciones donde se han dado a conocer una serie de tecnologías, como en el caso previo, tecnologías que benefician al sector pecuario, otras al sector forestal, y muchos otros productos y tecnologías. El INIFAP produce, tengo entendido que en promedio, 330 artículos científicos publicados en revistas indizadas, nacionales y extranjeras, lo cual es una contribución científica y tecnológica muy considerable. ¿Cuál es el impacto de esas tecnologías? Debo decir con toda humildad que sería imposible evaluar tantas tecnologías. El costo de esa evaluación sería mayor que el presupuesto del INIFAP, lo cual sería irracional. Nos hemos dedicado a hacer lo que podemos hacer, pero entendiendo claramente que la tarea que debemos llevar a cabo es una tarea seria y comprometida, no para elogiar, sino para juzgar con toda objetividad si el desempeño del INIFAP justifica o no los dineros públicos que ejerce. Como antecedentes de esos trabajos, voy a citar solamente dos que realizamos para evaluar el impacto del mejoramiento genético del maíz en México de 1961 a 1987 y el impacto del mejoramiento genético del trigo en México llevado a cabo del 61 al 87. En el primer caso, el impacto económico neto representó 1.35 veces el Producto Interno Bruto del sector primario, no solo de la agricultura, del sector primario. Y en el segundo caso, 1.55 veces el Producto Interno Bruto del sector primario también. En ese contexto, hemos llevado a cabo 30 investigaciones de impactos conjuntamente con el International Food Policy Research 30 Institute tecnologías de Washington, que han sido publicadas en 30 publicaciones técnicas. Hicimos el análisis conjunto de todas ellas y observamos que de tan solo 30 tecnologías generadas por el INIFAP,
después de descontar los gastos de investigación, los gastos federales relacionados con servicios productivos de apoyo, los gastos estatales de promoción y los gastos privados de producción, encontramos que el impacto económico neto equivale a 141 veces el presupuesto fiscal ejercido por el INIFAP en el año 2014, que fue de 1,275.7 millones de pesos. Equivale también a 2 veces el presupuesto federal del INIFAP, del Zagarpa, perdón, que para este año se estimó, o se asignó, mejor dicho, yo no sé cómo cierre al final, pero se asignaron 92.141 millones de pesos. Equivale también a 8.4 veces el gasto total anual en Procampo, que hoy es conocido como Programa de Fomento a la Agricultura, y que para el 2015 se estima costará al país 21.500 millones de pesos. Equivale finalmente al 63.8% del Producto Interno Bruto estimado para la agricultura para este año, que es de 282.000 millones de pesos. Con el fin de ofrecer cierto indicador con respecto a qué tan robustos son esos indicadores, con respecto a investigaciones similares que se han llevado a cabo en el mundo, diremos que de 1.886 estudios de evaluación de la investigación agrícola que se han llevado a cabo en distintos países del mundo, la tasa interna de rentabilidad de las inversiones en investigación agrícola fue de 81.3%. La nuestra, la estimada para esas 30 tecnologías, fue de tan solo 53.9%. O sea que claramente no estamos sobreestimando con respecto a la media nuestros estimadores o los parámetros que estamos tratando de estimar, perdón. Alguien dirá, bueno, muy bien, ¿y qué impactos sociales tuvo? Debo decir en primer lugar que las tecnologías generadas por la investigación del INIFAP son tecnologías neutrales por lo que respecta a su impacto en la distribución del ingreso. Sin embargo, en los hechos observamos que tienen un impacto desigual. ¿Cómo se explica que siendo neutrales tengan un impacto desigual en la distribución de los beneficios, es decir, en la distribución de esos ingresos? Bueno, se debe sobre todo a que tanto la tierra como el capital están desigualmente distribuidos entre los agricultores. De tal manera que los impactos netos de las tecnologías generadas tienen un impacto proporcional a la magnitud de la superficie cultivada y del capital disponible, lo cual pues no está bajo el control de las tecnologías generadas. Sin embargo, hechas esas aclaraciones, esas 30 tecnologías generadas por el INIFAP tuvieron una adopción en 1.8 millones de hectáreas por año en promedio durante el periodo 2000-2010. Se sembraron de ese 1.8 millones de hectáreas, aproximadamente 1 millón de hectáreas se sembraron en condiciones de temporal y 766,000 en condiciones de riego. El número de agricultores beneficiados anualmente en promedio fue 536,370. Ahora, ¿qué significan esos resultados? ¿Qué tan desiguales son los impactos de las tecnologías de INIFAP? Tenemos que usar un índice que mida la desigualdad de la distribución de los impactos económicos de las tecnologías de INIFAP. Usamos el coeficiente de Gini. En el caso de las tecnologías relacionadas con, mejor dicho, que se llevaron a cabo bajo condiciones de riego, el índice de desigualdad es de 28.9%, superior considerablemente al de las tecnologías que se sembraron en condiciones de temporal. El coeficiente medio ponderado, el medio ponderado entre estos dos, fue de 25.6 para las 30 tecnologías
evaluadas y aquí reportadas. Esos índices, ¿cómo podemos juzgarlos? ¿Son altos, son bajos, son benéficos, contribuyen a mejorar las condiciones de pobreza y de desigualdad en el caso de México? Bueno, tenemos que ofrecer también ciertos intervalos para la comparación, ciertas referencias para esa comparación, para que esa comparación no resulte subjetiva ni arbitraria. Usamos criterios que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, famoso economista, usó en varios trabajos, pero que cita también en un libro que ha sido un bestseller, El precio de la desigualdad. Él menciona que se puede considerar una desigualdad del ingreso razonablemente buena aquella que sea igual o inferior al 30%. Estamos hablando de los coeficientes de desigualdad de Gini. Y cita como ejemplos de países que tienen esa desigualdad: Alemania, Suecia y Noruega. Como una desigualdad elevada, él menciona aquellos países que tienen un coeficiente de Gini alrededor del 50% o más. Cita en ese ejemplo a México, a los países latinoamericanos, Sudáfrica, y menciona que los Estados Unidos tienen un coeficiente del 47%, lo cual lo ubica en esta categoría. La desigualdad social en la distribución de los impactos económicos de las tecnologías de INIFAP es considerablemente inferior al coeficiente de Gini del ingreso entre los mexicanos, que fue de 56.6 en el 96 y de 48.8 en el 2007. De acuerdo con INEGI, esta desigualdad ha crecido en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis del 2008-2009, y por lo tanto debemos muy probablemente esperar que haya retornado a una desigualdad como esta o aproximadamente en ese rango. Pero nuestro estimador fue de 25.6. Entonces concluimos que la desigualdad en la distribución de los impactos económicos de las tecnologías de INIFAP es aproximadamente la mitad de la observada en la desigualdad del ingreso entre los mexicanos. Por lo tanto, de acuerdo con esos criterios, las tecnologías bajo evaluación tienen un efecto distributivo bueno. Debemos entonces concluir, entre otras cosas de lo que acabo de decir, que el INIFAP ha justificado sobradamente los dineros públicos que ha estado ejerciendo. 141 veces el presupuesto fiscal del año 2014, 141 años de presupuesto. Sin embargo, el INIFAP lleva 30 apenas. Y por otra parte, que las inversiones en la investigación agropecuaria y forestal del INIFAP son extraordinarias, es decir, fuera de lo ordinario. Las ganancias ordinarias de la economía, las ganancias ordinarias que obtiene el sector privado, que deben ser altas para que sea atractivo para la inversión, son considerablemente inferiores a las obtenidas por la investigación del INIFAP. Y no es una propiedad nada más del INIFAP, no es un atributo del INIFAP, es una propiedad conocida en todo el mundo. Invertir en ciencia y tecnología es la mejor inversión que se puede hacer para promover el crecimiento de los países y el bienestar de sus pueblos. En consecuencia, los fondos asignados a la investigación pública agropecuaria y forestal, particularmente la del INIFAP, son insuficientes e ineficientes económica y socialmente hablando. Lo digo con toda responsabilidad. Hay una propiedad decreciente de la inversión. Los montos de inversión van decreciendo conforme aumenta. Mejor dicho, la rentabilidad de la inversión decrece conforme aumentan los montos de inversión, ¿verdad? El hecho de que nosotros tengamos inversiones en investigación muy extraordinariamente altas, como dije aquí, extraordinariamente altas, significa, por lo tanto, que los montos invertidos han sido insuficientes a los que se requerirían para equilibrarla con la tasa media de ganancia.
Solo así se explica que existan esos. Y esa es una propiedad también observada en las inversiones en investigación y desarrollo en todos los países del mundo. No solo en los desarrollados, sino sobre todo en los países en desarrollo. Así es que debemos concluir que invertir poco, relativamente poco, es una manera de desaprovechar oportunidades de desarrollo y por lo tanto de bienestar. Por otra parte, es conocido en la economía que es más eficiente y menos oneroso invertir en el desarrollo de las fuerzas productivas y de la productividad total y parcial de los factores que invertir en subsidiar a la agricultura o a cualquier otra actividad. Llamo subsidios no a todas las transferencias del Estado. Por definición, los subsidios son las transferencias directas de ingresos. Los servicios productivos que financia el Estado, como son la educación, la investigación, el desarrollo de la infraestructura hidráulica, etcétera, etcétera, no son por definición subsidios, son transferencias presupuestarias no subsidiarias. Subsidios son las transferencias directas de ingreso, como Procampo, el subsidio a los insumos, como por ejemplo el subsidio al diésel, etcétera. Entonces, es conocido en la economía que esas políticas son mucho más caras y por lo tanto insustentables. Y sin embargo se puede inducir un crecimiento mayor y un beneficio, mejor dicho, un bienestar superior para los pueblos a través de invertir ese dinero o incluso menos en ciencia y tecnología, sin descuidar desde luego las otras necesidades que deben también recibir un apoyo equilibrado. Quiero terminar esto mencionando una condición de necesidad, como se dice en la matemática. La soberanía de México y de cualquier país requiere, entre otras cosas, de independencia económica, científica y tecnológica. Y esta independencia económica, científica y tecnológica requiere a su vez de un mayor esfuerzo para hacer avanzar las actividades de investigación y desarrollo que se manifiesten con todo compromiso en aumentos frecuentes e importantes de la productividad total y parcial de los factores. Sería esa una contribución muy importante al desarrollo de México y al mejoramiento del bienestar de los mexicanos. Muchas gracias. INIFAP. Líder en ciencia y tecnología para el campo mexicano. 30 aniversario. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Gobierno de la República.